Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla, evangelista Gilberto Pérez, desde aquí, desde la Florida. Dios bendiga a cada persona que se conecta a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TikTok. Dios bendiga en esta linda noche, linda tarde, cuando vayan a ver este video, ¿verdad? Quiero recordarles que estamos aquí en el estado de la Florida. Este es el ministerio Venciendo para Cristo. Ministerio Venciendo para Cristo, ¿verdad? Desde la Florida, de la Florida. Así que Dios bendiga a cada pastor, a cada amigo, a cada amiga que va a ver este video, ¿verdad? Este video es un video importante que Dios me dio un mensaje, un sueño, me reveló un sueño. ¿Para dónde? Para Cuba. Me dijo que en Cuba se preparara. Estamos orando por los hermanos de Cuba, ¿verdad? Porque sé que han pasado tormentas, han pasado huracanes en este año que pasó. Han pasado huracanes, temblores de tierra, ¿verdad? En esta semana yo estaba durmiendo y tuve un sueño que me treparon encima de un edificio bien grande, encima de un edificio gigante. Y mientras yo estaba encima de ese edificio, podía ver vuelta redonda a 360 grados. Podía ver, y cuando me pongo a mirar, era Cuba. Me dijeron, esto es Cuba. Y cuando yo estaba mirando a Cuba, vuelta redonda, ¿verdad? Los edificios sin pintar, los edificios, ¿verdad? Sin pintar, abandonados, como se veían como abandonados, así. Y había mucha gente abajo. Cuando de momento la tierra pegó a estremecerse de esquina a esquina. La tierra pegó a estremecerse. Hizo un temblor de tierra, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, terrible, terrible en ese sueño. Vi ese temblor de tierra cuando los edificios se caían, se volvía polvo todo. Cuando pasó en el otro país, ¿verdad? Que pasó hace 2 años atrás, ¿verdad? Que se vio que se destruyeron todos los edificios. Pues así yo vi todos los edificios de Cuba temblando de una manera sobrenatural, ¿verdad? Quiero decirle, ¿verdad? Que Dios advierte antes de que pase la cosa. Dios advierte, Dios avisa. Aquellos hermanos que están en Cuba, aquellas hermanitas y hermanos, ¿verdad? Que están en Cuba, tenemos que orar, prepararse, ¿verdad? Con el Señor, que si llega ese momento difícil de ese terremoto que va a llegar a Cuba, porque yo sé que en Cuba también se está moviendo un avivamiento tremendo. En Cuba hay un avivamiento, las iglesias tremendas de jóvenes, de niños, de ancianos, de pastores, pastoras. Hay un avivamiento terrible, pero viene un ay para Cuba. Yo sé que están pasando momentos difíciles los hermanos de Cuba, pero por el pecado ha llegado al trono de Dios. El pecado ha llegado al trono de Dios. Hay mucho pecado en Cuba. Pecado homosexualismo. Pecado hay mucho pecado. En los altares hay mucho pecado, me dijo el Señor también. Según hay avivamiento, hay muchos pastores que están en pecado. También me dijo el Señor en ese sueño también. ¿Verdad? Hay mucha brujería, mucho santerismo, muchos santeristas, muchos santeros bregando con brujería, con magia negra. Y por eso viene el juicio de Dios para Cuba. Juicio de Dios viene para Cuba. Viene un terrible temblor para Cuba. Van a morir muchas personas, me dijo Dios. Mientras yo estaba en ese edificio trepado, había mucha gente. Los edificios cayendo encima de otros. Que ya los edificios de Cuba no aguantan un temblor de tierra de 7 puntos algo. Porque las estructuras están demasiado débiles. Los edificios están demasiado débiles. Y mientras yo estaba en ese edificio trepado arriba, había Cuba completa estremeciéndose, volviéndose polvo. Cuando se caen los edificios, que se vuelve polvo, que se sube ese polvorín, así lo veía yo en Cuba, arriba de ese edificio. Me dejaba ver el Señor. Y yo, Señor, ten misericordia. El Señor me dijo, el pecado ha llegado a mi trono. El pecado de Cuba ha llegado a mi trono, me decía el Señor.
Así que yo advierto, ¿verdad?, que los hermanitos y hermanas y aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos ancianos que no se han preparado con Dios, prepárate con Dios porque viene un sacudimiento para Cuba. Estamos orando que no pase eso, pero el Señor advierte. Y cuando Él advierte, Él pasa la situación. Porque el pecado ha llegado al trono de Dios. Me decía el Señor, el pecado ha llegado a mi trono. Así que tenemos que orar por Cuba, aquellos hermanos que van a ver este video, diferentes países, diferentes lugares. Hay que orar por Cuba, hermanos, amigos que me están escuchando, joven caballero. Tenemos que orar por Cuba, porque viene un gran sacudimiento. Según está el sacudimiento del Espíritu Santo, pero también el Señor va a sacudir la tierra de Cuba, de esquina a esquina, y van a caer muchos edificios. Van a caer muchos edificios, va a haber mucho luto, mucho luto, mucho luto. Destrucción para Cuba. Me decía el Señor, y yo vi en ese edificio que estaba trepado, ¿verdad?, que venía mucha destrucción, pero el Señor advierte. El Señor avisa antes que le pase, ¿verdad? Aquellos pastores que están en Cuba. Conozco muchos pastores, conozco pastoras, conozco hermanos, conozco hermanas. Vamos a estar clamando, pastores, en Cuba. Sé que en momentos difíciles que ustedes están pasando allá, de momentos difíciles. Yo sé que están pasando los hermanitos de Cuba. Los hermanos pastores, evangelistas, misioneros y todos los amigos. Yo sé que están todos los amigos, ¿verdad?, y amigas, ¿verdad?, que no conozcan a Dios, pero es el momento de que tengan encuentro verdadero con el Señor. Que cuando llegue ese momento difícil, ustedes estén preparados delante de la presencia de Dios. Delante del Señor ustedes estén preparados. Que cuando llega ese momento de la muerte, llega un momento de tragedia, de difícil, usted diga, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Haz tú lo que tú quieras conmigo. Que cuando llegue ese día, tú digas, Señor, aquí estoy. Que no te coja desprevenido. ¿Para dónde tú irías si te vas? Si te mueres en este día, ¿para dónde tú irías? Hermano cubano, hermano amigo que me estás escuchando a través de este video. Si tú mueres en este día, si tú mueres en esta noche, ¿para dónde tú irás? Tú tienes que tener un encuentro verdaderamente con Cristo. Así que te exhorto con esto, ¿verdad? Los hermanos de Cuba. Vamos a orar por los hermanos de Cuba. Vamos a mantenerlo en oración porque viene una alerta. Esto es una alerta. Voz de alerta de Dios para los hermanos de Cuba. Y los que están fuera de Cuba, vamos a orar por Cuba. Orar por Cuba, aquellos hermanitos y aquellas hermanas. Sé que hay muchos hermanos de Cuba que están fuera de Cuba. Pero los pastores, pastora, vamos a orar por cada uno. Ahora vamos a mantener a Cuba en oración. Porque viene un ay para Cuba. Viene un ay para Cuba. Sé que hay un avivamiento que está pasando y empezando en Cuba ya. Así que esto fue lo que me dio Dios para cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo mantendré orando acá desde la Florida y mandaré este video, ¿verdad? Compartan este video a cada hermano, en cada grupo, en Facebook, en YouTube, en TikTok. A cada grupo mande este video, ¿verdad? Aquí el grande Dios no soy yo, aquí el grande Dios. Y cuando Él habla, hay que hablarlo. Cuando manda un siervo, una sierva de Dios a hablar, hay que hablar. Y Dios me ha mandado a decirle esto a los hermanos de Cuba. Manténganse preparados delante de mi presencia, porque el ay viene para Cuba pronto. El ay viene para Cuba pronto. Me dijo el Señor, porque yo fui a Cuba, en ese sueño yo fui a Cuba y me presentaron a Cuba completa, estremeciéndose. Y era un temblor de tierra bastante fuerte, porque yo veía los edificios desplomándose. Veía cuando se volvía el polvorín, cuando los edificios se caían. Así que iban a haber muchos muertos, amados, amigos que me están escuchando, pastor, pastora. Únate con la iglesia y vamos a orar por Cuba para que Dios tenga la misericordia. Porque hay dos o tres o más. Dios tiene la misericordia sobre Cuba. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla, evangelista Gilberto Pérez. De parte de Dios, no de parte mía. Dios te bendiga.